Graves disturbios se registran esta tarde en Tierra Alta, Córdoba, durante el intento de desalojo de un lote ocupado ilegalmente por familias que dicen ser desplazadas. Nosotros todos somos desplazados del Alto Sinú. Jamás hemos recibido una ayuda del gobierno y por eso estamos metidos en este conflicto. Era una mañana, pues, no lluviosa, pero con un poco de invierno. Recuerdo que amaneció mucha gente midiendo lotes y durante el transcurso de la mañana fue aumentando la población que entraba a medir lotes. Recuerdo pues que para esa época pues varios grupos empezaron a invadir parte del barrio que hoy es 9 de agosto. Los primeros días de la invasión, que fue el día 9 de agosto, un lunes, recordamos de que se inició a las 2:30 de la tarde ese proceso, ¿sí? No proceden a ningún desalojamiento ni nada de esas situaciones y siguió la marcha de esos días. Las personas iban llegando cada día más. Esto nada más se iba a hacer para 700 personas, ¿sí? 700 familias. Pero a medida que iban pasando los días, iba llegando más personal y se iba extendiendo más lo que era la invasión en ese entonces. Que incluso que aquí le voy a decir, en este momento hay 4.168 lotes en todo el barrio 9 de agosto. Después que pasó todo eso, la siguiente semana, que fue cuando vino la lucha real de la segunda semana, fue cuando llegaron los del SMAC, ¿sí? Se metieron de pronto en las horas de la mañana tempranito y fue que comenzó la lucha. Bueno, yo estuve muy marcada por esa fecha que no se me olvida jamás, cuando mucha comunidad, muchos padres de familia invadieron el 9 de agosto. Allá en mi casa albergué muchas familias. Recuerdo pues las detonaciones que se escuchaban ahí cuando llegaron los antimotines para sacarlos y que vuelven y regresaban. Eso es lo que yo recuerdo de esa época y de muchas personas que quedaron heridas pues también en ese proceso. De cuando se inició el 9 de agosto fue el caos que se formó en el momento. Cuando se empezaron a dar los enfrentamientos entre los invasores y el SMAC. Lo que yo recuerdo de los días del 9 de agosto fue más que todo la tragedia. Comenzaron los compañeros a cortar los árboles de aquí de María Laura, a tirarlos a la mitad de la calle, a excavar la calle, a hacerle una canalización para que las motos no pasaran. Comenzaron a hacerlo a clavar las tablas con puntillas para que se pincharan las motos de la policía y todo eso. Y era preocupante porque uno veía que dentro de los enfrentamientos habían estudiantes y uno no encontraba la forma como decirle a los estudiantes que no se involucraran dentro de ese proceso que era peligroso. Desde el colegio se orientó a los niños pues, que deberían permanecer en las casas, los que estaban acá matriculados y que no se acercaran a ese sector, al área de invasión. Por eso suspendimos las clases durante esa semana. Pues realmente, si hablamos desde un principio, mi mamá estuvo en todo ese proceso de invasión en ese momento. Ella fue una de las personas que, por así decirlo, estuvo combatiendo también para lograr ese terreno. Y finalmente logramos instalarnos en ese barrio en el 2011. La necesidad de una vivienda, porque vivíamos como 3 familias en una sola casa y la casa no era como ni de nosotros porque era de un esposo de mi abuela
Y cuando mi mamá se enteró que estaban invadiendo, se fue con mi prima. Y cogieron 7 lotes para toda la familia que estaban viviendo en la casa y los repartió, para que cada familia tuviera un lote. Pensando en que mi papá no tenía un trabajo fijo, mi mamá tampoco, y eran muchos gastos los que teníamos en la casa, como somos 6 hermanos, pues era mucho como sostener eso. Vivíamos arrendados y esa era también otra problemática, y pues siempre estábamos como que viviendo en la zona del centro, por así decirlo. El colegio nos quedaba bastante lejos y casi siempre llegábamos tarde. Bueno, las razones que llevaron a mi mamá fue como lo más primordial, como una búsqueda de negocio, porque mi mamá quería tener una tienda, ganar dinero, y pues teníamos una casa mejor que la del barrio La Paz. Este proceso de invasión se genera en esta coyuntura principalmente por el agobio que ya tenían las personas de esta comunidad, y al ver que la administración pública estaba utilizando unos terrenos que eran de la hidroeléctrica Urrá en mala posesión. Hacían con ellos lo que ellos querían y no se lo daban a las personas que realmente lo necesitaban. Esto generó frustración dentro de la comunidad, que en verdad necesitaba estos terrenos para poder hacer una vivienda digna. Y entonces ellos deciden, bueno, si ellos no nos resuelven nuestra solución, nosotros mismos vamos a tomarnos este terreno y así compensamos todo esto. La otra es que no todo el mundo que invade ahí obviamente está necesitado, porque hay quienes son llamados los invasores profesionales y solamente se dedican a invadir y crean esto como un negocio. Toman los lotes y después los venden y así generan ingresos. O hay también aquellas personas que compran un lote o lo cogen o lo adquieren ya teniendo casas, sino que piensan es en montar negocios, cantinas, estaderos, tiendas, talleres de motos, etc. Una de las características de esta comunidad, la que nosotros atendemos, que alcanza el 66% de población en situación de desplazamiento. Eso nos da a nosotros, nos suministra una información muy importante en el sentido de que se supone que si la gente es desplazada y está en situación de desplazamiento fue porque debió trasladarse de un sitio a otro por los hechos de violencia que se generaban. Luego entonces no tiene vivienda, entonces el desplazamiento es una causal para esa invasión. 2, el hecho político del momento. Estábamos en ese momento en las puertas a una campaña política y muchos grupos políticos apoyaron eso. Había un hacinamiento en familias o en viviendas por numerosas familias. Por ejemplo, en una vivienda habían hasta 5 y 6 familias, ¿sí? Y después de eso también se dio por los incumplimientos que dieron los mandatarios, porque en campaña política se hablaba de que iban a ayudar con las viviendas para esas personas y nunca se dio. Entonces por eso fue que se dio este proceso de la invasión. La relación que tiene la cultura política y populista del municipio de Tierra Alta con los sucedidos respecto al 9 de agosto es que utilizan la política como un medio para generar procesos de invasiones, de pronto ya sea para obtener más alta votación o para ganar las elecciones, convencen a la gente pues de que le van a dar tierras, invaden y eso, y ellos llegan, toman el terreno y eso se convierte en una política, porque como ven una población altamente vulnerable que les puede de pronto generar la mayor cantidad de votos, a sabiendas de que el barrio 9 de agosto es el barrio más grande de Tierra Alta, Córdoba, y que obviamente la mayoría necesita, y obviamente en tiempos de política llegan los políticos, hacen sus politiquerías y se aprovechan de este estado de vulneración para llegar a la alcaldía o muchos al consejo. Se estaba haciendo injusto con los desplazados que tenían en ese momento en comodato los terrenos, porque se les dio por terminado el comodato. En esos terrenos la gente cultivaba. Al darle por terminado el comodato la gente se siente inconforme, porque eran ellos, los propios desplazados, los propios campesinos que estaban ahí, los que cuidaban la tierra y evitaban que este tipo de situaciones se dieran. Al momento de dar por terminado el comodato que tenían las asociaciones de desplazados, pues
Ellos se sienten inconformes y creo que de ahí puede nacer la iniciativa de liderar la toma a la fuerza de los terrenos. La construcción del barrio y la vivencia de las familias acá en este sector ha sido, digamos así, como que un reto más allá de lo normal, porque no es fácil primero invadir, pelear con el ESMAD, con la alcaldía y ese tipo de cosas. Segundo, fue un sector bajo, todavía es hora que se inundan muchas casas y no ha tenido participación las administraciones del municipio para solucionar ese inconveniente. Entonces a la familia les ha tocado muy lentamente ir superando esas deficiencias. Y en épocas electorales, algunos políticos se han dado el banderazo de echar un banco de tierra donde ya está cansado y no lo echan donde realmente la familia lo necesita. Pero sí ha sido un reto muy bueno y felicito a la familia que se han ido superando, que son aproximadamente el 80% de las familias del barrio, que han sido de escasos recursos, que se han beneficiado muy bien y que han ido esforzándose lentamente para ir recuperando el espacio que les ha tocado. Bueno, el proceso de levantar al barrio ha sido muy complejo, para llamarlo de esa forma. ¿En qué sentido? De que en los primeros años no había un liderazgo aquí quien asumiera la rienda del barrio y que lo ubicara como tal. En el año 2012 ayudamos a conformar la Junta de Acción Comunal. Entonces que se inicie un proceso. Lamentablemente por descuido a veces de muchas de aquí de la comunidad, del sector donde nosotros vivimos, pues lo vivimos de violencia, porque como fue un asentamiento que no se estaba en el plano, sino que fue netamente pues así imprevisto. Entonces pues como es algo imprevisto, es algo que contrae muchas cosas como violencia, entre otras, en el sector en que nosotros vivimos. Los primeros días nos dio duro, porque no había luz. Y como era un cambuche, entonces hacía mucho frío. Y no había luz, no había baño, no había agua. El agua nos tocaba jarrearla. Nos tocaba, mi mamá sembraba matas de yuca y plátano. Un día sembró hasta arroz, para arroz y maíz. Y sí, o sea, era duro. Bueno, la vida aquí en el barrio 9 de agosto es muy, ¿cómo te digo? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí no contamos nosotros con un saneamiento de agua potable, no contamos de pronto con proyectos que lleguen al barrio, será por las administraciones. Pero hasta el momento pues estamos bien, gracias a Dios. Sí, es una cifra que saco porque al caminar el barrio, las casas que les dije recientemente de los terratenientes son muy notables. Y al uno caminar el barrio se da cuenta que no pasa de 30, 40 casas que son representativas. De pronto una casa que tienen baldosas, que están muy bien presentadas, que parecen de estrato 3 o 4, el resto de viviendas que ya estarían representando 2.000, 3.000 viviendas más que parecen de estrato 0. Bueno, para que estos procesos de invasión no se repitan más en Tierra Alta, yo pienso que tienen que ver mucho con la administración pública, que se sacien las necesidades del pueblo, porque un pueblo con necesidad obviamente siempre va a estar mal, va a estar protestando, y la única solución que ellos vieron en ese entonces fue tomarse estos terrenos. Pero cuando se cumple con los recursos públicos y del Estado y se invierten en lo que realmente se deben invertir, obviamente la comunidad va a estar más saciada y no se van a ocurrir estos hechos. Que aquí hay que hacer unos proyectos de vivienda. Aquella población desplazada que está aquí, que es el 90%, esos subsidios de vivienda que están llegándole a esta población y los terrenos que ya son del municipio, por favor, esos subsidios que se lo hagan llegar a esas personas para que le hagan su vivienda aquí en el barrio 9 de agosto, para que ellos tengan una vivienda digna. Bueno, el 9 de agosto para mí es un barrio muy importante. ¿Por qué? Porque aquí donde me he
logrado lo que he tenido, pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad, pues, porque así logré tener mi propia vivienda. Pues ha sido una experiencia bonita, me parece, porque yo no tenía vivienda, pagaba arriendo desde que me desplacé y he encontrado, como diga el dicho, un techo donde refugiarme. Encontré aquí el pedazo donde no está rodando para tantos lados. A la comunidad, apoyémonos, estemos unidos porque esta es una buena causa, ¿sí?, para sacar estos proyectos adelante. En el nombre de Dios vamos a seguir adelante y ayudando a estas comunidades que en realidad lo están necesitando.